Hola. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo conseguir una espalda rocosa y amplia, qué ejercicios deberías de hacer y cómo podrías distribuirlos en tu rutina, para personas que van al gym o para las que entrenan en casa. Para entrenar bien la espalda elegiremos los ejercicios separándolos en densidad, que sería lo que le da ese aspecto rocoso a la espalda, y amplitud, que es lo que le da esa anchura a la espalda. Primero es importante saber en qué músculos nos enfocaremos en trabajar. Los músculos que le dan esa densidad a la espalda son principalmente los hombros posteriores, trapecios y también los erectores espinales y romboides, pero no nos enfocaremos en trabajar estos dos últimos músculos, ya que en la mayoría de ejercicios en los que trabajamos el hombro posterior y el trapecio, o incluso ejercicios en donde busquemos enfatizar más los músculos que le dan anchura a la espalda, trabajan estos músculos, por lo que ya se llevan suficiente estímulo. Y para la anchura de la espalda buscaremos trabajar los dorsales para darle esa forma de V a la espalda. Se suele decir que los ejercicios que trabajan la densidad de la espalda son los remos, y los que trabajan la anchura son los jalones. Pero esto no es así totalmente. Lo que pasa es que los remos y jalones no se centran en una sola zona de la espalda o en un único músculo, sino que enfatizan más una zona y a la vez de manera indirecta trabajan otros músculos. Sabiendo esto, ahora podemos pasar a algunos de los ejercicios que hay para enfatizar más la densidad. Las opciones que hay son: el remo en T, que es una de las mejores opciones para trabajar los trapecios y hombros posteriores de manera estable, ya que podemos apoyar el pecho, a comparación de un remo parado en donde la estabilidad podría ser un problema y la lumbar podría ser un factor limitante que te impida progresar una vez que le empieces a poner muchos kilos. Otra opción parecida y muy buena a tomar en cuenta, sobre todo si entrenas en casa, es usar un banco para acostarse e imitar el movimiento pero con mancuernas. Y si quieres hacerlo en el gym, puedes cambiar las mancuernas por una barra, dándote la posibilidad de meterle más kilos y llevar una mejor sobrecarga progresiva. Luego, si es que tienes los hombros posteriores muy atrasados respecto al resto de la espalda, que es algo común que suele pasar, puedes usar la pec deck para trabajar los hombros y aislarlos casi por completo. Puedes hacerlo de costado y de forma unilateral, para darle más estiramiento, o si te gusta hacerlo de forma bilateral, sigue siendo muy bueno para los hombros posteriores. Y si entrenas en casa o no te gusta el ejercicio anterior, puedes usar un banco y unas mancuernas para hacer vuelos posteriores. Estos ejercicios no son 100% necesarios, aunque podrías hacerlos si es que quieres. Ya con los remos mencionados anteriormente, el hombro posterior ya se lleva un buen estímulo. Ahora, pasando a los mejores ejercicios para los dorsales. Tenemos al jalón al pecho, que es un muy buen ejercicio para trabajar muy bien el dorsal. Pero de igual manera, como dijimos antes, trabaja muchos otros músculos de la espalda, por lo que es un ejercicio muy completo. Otra opción a tener en cuenta son las dominadas, que de igual forma es un excelente ejercicio que incluso puedes hacer en casa. Si se te dificulta hacer dominadas, puedes intentar de hacerlas con un agarre supino. Esto hace que el ejercicio sea un poco más fácil, pero involucrarás más al bíceps. Pasando a los ejercicios accesorios, podrías hacer el remo gironda, que es un buen ejercicio para el dorsal. En este ejercicio te recomiendo controlar la negativa y estirarte un poco hacia adelante, pero no demasiado. Un ejercicio accesorio, que puedes usar para aislar el dorsal, es el pullover en polea. Es muy útil porque trabaja mucho el dorsal sin involucrar tanto al bíceps como puede pasar en un jalón. Asegúrate de no doblar demasiado los codos y de controlar la fase negativa. Ahora que ya sabes algunos de los mejores ejercicios que hay para entrenar la espalda, ya puedes armarte tu rutina, pero ojo, debes elegir los ejercicios de manera inteligente, ya que hacerlos todos sería contraproducente. Lo ideal sería elegir un remo para trabajar la densidad, algún jalón, como el jalón al pecho o las dominadas, para darle anchura y forma de V a la espalda, y luego puedes elegir un accesorio como el remo gironda o algún ejercicio para hombros posteriores. Ahora ya sabes cómo tener una buena espalda. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que te suscribas y le des un like. Nos vemos la próxima.